Comenzamos a predicar el domingo pasado sobre esta iglesia que estaba en la ciudad de Esmirna, y estuvimos dando una pincelada introductoria acerca de esta iglesia. Dimos su contexto histórico que estaba pasando en el momento en que el Señor Jesucristo toma un ángel, le envía estas cartas a Juan, que está en la isla de Patmos, para que él enviara a estas iglesias. Esta iglesia estaba en una ciudad muy rica de toda Asia Menor, después de Éfeso, que era la principal ciudad en todo el sentido de la palabra. Esmirna, en riqueza, en belleza, en educación, era la segunda ciudad. Estaba más o menos a 64 kilómetros de Éfeso. Era allí un puerto mercantil y le llamaban la corona, la flor de Asia Menor. Era una ciudad cosmopolita, mucho intercambio comercial, pero era una ciudad en la cual había un asentamiento de judíos muy grande que estaban muy de acuerdo con el imperio y que el imperio lo favorecía con ciertas cosas, no la perseguía. A lo que él se refiere aquí como sinagoga de Satanás, en lo cual ellos eran los acusadores de los propios cristianos, estos judaizantes, estos judíos, y que habían hecho gran oposición a la iglesia en Esmirna. Y esta iglesia en Esmirna se caracterizaba por ser muy pobre. De hecho, vamos a ver entre las tres grandes aflicciones que ellos estaban pasando en el momento, entre otras, que esa era una de las características. Era una iglesia totalmente perseguida, que se negaba a decirle al emperador de turno: tú eres el Señor. Se negaban, y eso había una persecución abierta con ellos. Muchos de ellos experimentaron cárceles, muerte. Vamos a ver un ejemplo de su pastor. ¿Qué pasó con el pastor de Esmirna? Que era discípulo de Juan, Policarpo, uno de los padres de la iglesia. Y vamos a entender todo este contexto que estuvimos explicando el domingo pasado sobre la iglesia en Esmirna. Y vemos que el Señor a cada iglesia se le presenta con una de las características que adornan su carácter. De hecho, recuerde que en Apocalipsis capítulo 1, ¿verdad? Versículo 19, se nos da, por así decirlo, la distribución del contenido del libro, que él va a escribir sobre tres cosas en todo Apocalipsis. Número 1, él dice que va a escribir las cosas que has visto, que está contenido en el capítulo 1. Y en el capítulo 1 lo que hace el Señor Jesucristo es que le da características, todos los atributos que adornan la persona del Cristo vencedor resucitado, y a cada iglesia le cita al principio de la carta, en la introducción de la carta, una característica de Cristo. Por ejemplo, a Éfeso, capítulo 2, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia que está en Éfeso, que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En el 2, yo conozco tus obras, hablando de su omnisciencia, su omnipresencia, su poder. Pero cuando le escribe a Esmirna, él le dice, mira, en el versículo 8, yo soy el primero y el último, yo soy el que estuvo muerto y vivió. Entonces Cristo a cada iglesia, conforme a la necesidad que estaba teniendo la iglesia, la prueba que estaba pasando, o la verdad que el Señor quiere destacar sobre esa iglesia, introduce la carta hablando de algún atributo de Cristo. En Esmirna, él le dice, yo soy el primero, soy el último, soy el que estuve muerto y el que vivió, dando a entender que Él tiene poder sobre la muerte, que todo comienza con Él, todo termina con Él, que Él es causa y efecto, que Él es misión y visión, que Él es el alfa, la primera letra del alfabeto griego, que Él es la omega, con Él comienza todo, con Él termina todo. Yo estoy en control, es lo que está diciendo la iglesia de Esmirna. Yo soy el soberano, yo soy el único que tiene existencia por sí mismo, el eterno. Yo soy el que controlo cada prueba, cada dolor. Yo soy el que tengo bajo mi dominio lo que está pasando. Yo me muevo, yo camino en medio de ti. Y entonces, esta mañana, siguiendo esa línea de pensamiento, lo que vamos a hacer es ver tres cosas bastante sencillas. Número 1, la exhortación de Cristo a la iglesia de Esmirna.
Número dos, lo que vamos a hacer es ver la demanda o requerimiento de Cristo a la iglesia de Esmirna, que es ser fiel hasta la muerte. La exhortación es: no temas lo que vas a padecer. La demanda es: sé fiel hasta la muerte. Y la recompensa que vamos a ver son dos. Si usted lo puede ver, la primera recompensa que nosotros vamos a ver, la encontramos en el versículo 10, te daré la corona de la vida. Y la segunda recompensa que vamos a ver en el versículo 11 es que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que vamos a ver tres cosas: la demanda, la exhortación y la recompensa en esta mañana, para concluir ya con la iglesia en Esmirna. Como dije, junto a la iglesia de Filadelfia, estas dos son las únicas iglesias al cual Cristo no les reclama absolutamente nada. A estas dos iglesias, ¿qué quiere decir? ¿Que estas iglesias no pecaban? En ninguna manera. Pero ellas estaban respondiendo en madurez espiritual, en fidelidad, la luz que habían recibido, hasta donde el Señor le había instruido lo que el Señor estaba esperando de ella. Y el Señor no tiene nada que demandarle. Le dije que la palabra Esmirna significa mirra, y que mirra era un ungüento que se usaba para un montón de cosas, como por ejemplo, ¿para qué se usaba la mirra? La mirra se usaba como medicina, era medicinal. La mirra se usaba como perfume. Si usted se acicalaba y quería oler bien, se ponía la mirra. La mirra se usaba, era parte de los elementos que componían el aceite de la unción que el Señor hizo en el Antiguo Testamento para profetas, reyes y sacerdotes. La mirra también, mi hermano, se llevaba como regalo. ¿Recuerdan los regalos que le llevaron los magos a Cristo? ¿Verdad? Entre ellos estaba la mirra, a los reyes, a un rey. La mirra se usaba como un ungüento sencillamente, o para oler, como dijimos, como perfume, o también para sanar. Pero la mirra también era un elemento purificador y se usaba para embalsamar los cadáveres. Vean la diversidad de uso que tenía la mirra: medicina, perfume, aceite de unción, regalo, ungüento y purificación. Lo usaban las mujeres para purificarse, o el pueblo para purificarse. Así que cuando el Señor dice, escribe a la iglesia que está en Esmirna, a la iglesia de mirra, y cuando usted se va a la palabra griega para Esmirna o mirra, tiene un prefijo que significa amargo. Amargo. Porque la mirra muchas veces representa dolor, sufrimiento, prueba, vejámenes, aflicción, como vamos a ver. Esta Esmirna, algunos le llaman la iglesia sufriente. Y esta iglesia padeció mucho en su tiempo. Esta iglesia padeció mucho en su tiempo. Veamos entonces, en nuestro primer punto, lo que el Señor exhorta, con lo que Él anima, con lo que Él arenga, con lo que Él estimula, cómo Él llama la atención de la iglesia en Esmirna. Están sufriendo, muchos de ellos están presos, tienen extrema pobreza, están bajo grande aflicción. El Señor le dice a ella: no temas. Dios tiene que repetir esa verdad vez tras vez, tras vez, tras vez en su palabra, porque el corazón humano es muy proclive, muy tendiente, es muy dado al temor. De hecho, entre las almas que Satanás se grime para hacer que los cristianos no le sirvamos, muchos de ellos es el engaño, muchas de ellas son los deseos. Pero una de las almas más frecuentes con que Satanás ataca a un cristiano para que no sea fiel al Señor, ¿sabe qué? Te trae temores. Te trae temor de si tú haces lo correcto en el trabajo, que lo puedes perder. Te trae temor de si tú eres íntegro cuando administras, entonces tú no vas a ganar. Te trae temor del futuro. ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Mi esposa me va a dejar? ¿Y si me viene esta enfermedad? ¿Y si el dinero no alcanza? ¿Y si mis hijos se extravían? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si? Ese lenguaje de la duda, y que nos hace contemplar la vida con una serie de peligros inminentes que muchas veces solo existen en nuestras mentes, que no son reales. De hecho, yo sostuve en un estudio bíblico que el 70% de las cosas que nosotros tememos nunca nos van a llegar a dañar. Nunca. Escuché una psiquiatra muy famosa de Estados Unidos. Ella dice que el 90% de las cosas que nosotros tememos en realidad nunca se van a hacer realidad.
Sin embargo, tú sabes los sueños que pensamientos temerosos nos cristan. Tú sabes la apetencia que pensamientos temerosos nos quita, el ánimo de comer. Tú sabes las luchas mentales que nosotros sostenemos con peligro que nunca se van a hacer realidad. Si no, pregúnteselo a Herodes. Nació un niño, un rey, y ustedes son los magos de Oriente y vienen para celebrar su nacimiento. Ay, mi madre, mi reinado, el niño acababa de nacer. Acababa de nacer. Si era verdad que ese niño amenazaba su reino, ¿cuántos años tenían que pasar para que ese niño creciera y llegara a ser rey? Entonces este rey, un hombre vestido de poder político, económico y militar, estaba temiendo un bebecito que nunca intentaría quitarle el reino porque no nació para eso. Y que si acaso hubiese nacido para eso, tendría que pasar 30, 40, 50 años. ¿Y por qué temer 40 años antes ante un peligro que nunca nos va a dañar? ¿Qué le dice el Señor en su exhortación? En el versículo 10, ¿cómo comienza el versículo 10? No temas. Muchos de nosotros dejamos de ser fieles a Dios, a las Escrituras, a nuestra convicción, a Cristo, al Espíritu Santo por temor a que nos traigan consecuencias, por temor a sufrir, por temor a que nos dañe, por temor a que nos menosprecien. Muchos de ustedes jovencitos en universidades, en colegios, en canchas, en estadios, en sus barrios se van a retrotraer y esconder su fe por temor a la burla. Usted tiene temor de pararse ante un familiar y mantener un principio bíblico porque no quiere que ese familiar se sienta mal con usted, porque él puede dejar de ayudarle o puede retirarle su afecto. El alma del temor es un alma que constantemente Satanás esgrime para hacer que los cristianos no seamos fieles, porque para ser obediente hay que ser valiente. No hay manera. El reino de los cielos se hace fuerte. ¿Y sabe quiénes lo arrebatan? Los valientes. El cristianismo no es para cobardes. No lo es. Este camino, esta vida, estos valores, este código de honor es tan alto que solo los creyentes en Cristo pueden caminar por esa vía. Y Satanás constantemente, cual león, como si fuera león, ruge. Y dice Amós 3:3, cuando ruge el león, ¿quién no temerá? ¿Sabe cómo te ruge Satanás? Te vas a quedar solo si haces eso. Si le dices la verdad a tu hijo con las Escrituras, se va a enojar y ya no te va a mandar los chelitos de Estados Unidos. Si haces esto. Y constantemente Satanás nos ruge. Ruge, el león. Ruge. Usted recuerda con Leonel en la candidatura. Ruge. Y de verdad, que el rugido del león, recuerda que Pedro usa esa metáfora en capítulo 5. Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El rugido de un león se escucha a 2 kilómetros de donde el león lo emite. El rugido de un león es atemorizante, es impactante. De hecho, yo vi en Animal Planet un video donde precisamente parece que el apóstol Pedro vio ese video y después fue que el Espíritu Santo dijo que Satanás anda como león rugiente, porque se ve un león rodeando presas así escondido, rodeándola, bordándola. Y hay un momento que él así se para, hace, ¿y sabe qué pasa con algunas presas? Hacen esto así, y el león nada más, porque el temor paraliza. Proverbios 29:25, el temor a los hombres pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El rugido de un león se escucha otro león a 50 kilómetros de donde un león lo emite. Otro león, una persona hasta 2 kilómetros, porque es intimidante. ¿Cómo te ruge Satanás? No hagas eso. No vayas por el principio bíblico. Te va a ir mal. Vas a sufrir. Te vas a quedar solo. Vas a perder el trabajo. No vas a tener dinero. Vas a perder el afecto. Ruge. Y el Señor dice a la iglesia en Esmirna y a la iglesia en las Romanas, ¿sabe qué? No temas. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Él le dijo al papá que fue a implorar sanidad por su hijo, él le dijo, no temas, tan solo cree.
3 peligros amenazaban la iglesia en Esmirna cuando el Señor le dijo eso, entre otros, pero 3 muy principales que están destacados en el texto. Los 3 peligros inminentes que atacaban, los 3 tipos de peligro, de prueba que atacaban esta iglesia era aflicción. Mírenlo conmigo. Mire por favor conmigo, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta palabra tribulación, que más adelante usa la palabra aflicción en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer, dice el 10, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esa palabra es la palabra griega y es lipsis, y lo que significa es estar oprimido bajo un peso. Da la idea de que tú estás con algo que está gravitando sobre ti. ¿Recuerda Santiago 1:12? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que es la corona que se promete aquí, precisamente la recompensa. Esta palabra, cuando Dios le dice a ellos, a Esmirna, no temas, le está diciendo a una iglesia que está bajo el peso del imperio, donde ellos eran objeto de burla, de vejámenes, de cárceles, de necesidad, de escasez, de sufrimiento, de persecución, de traición. Estaban constantemente, el imperio estaba sobre ellos. Esa opresión de algunas pruebas. Pero todo esto es una prueba que el Señor está permitiendo. Mientras Satanás nos está tentando, queriéndonos hacer caer, Dios nos está probando, queriéndonos hacer crecer. Mientras Satanás nos está tentando, dirigiendo sus dardos a nuestra carne, Dios está probando, dirigiendo su voluntad hacia nuestra fe. Y en el mismo evento en que Dios nos está probando, Satanás nos está tentando. Y mientras que Satanás nos quiere hacer caer, dirigiendo a nuestras pasiones, sus deseos, sus tentaciones, nuestras pasiones, para hacernos caer, Dios está dirigiendo su prueba a nuestra fe para hacernos crecer. Y el Señor dice esta mañana, en esa tribulación, en esa prueba, en esa presión, en esa opresión, en esa tentación, en ese agobio, en esa rodear bajo opresión que tú estás, Él dice, no temas. La pandemia, Dios la usó en mi vida para enseñarme muchas cosas. Muchas cosas. Ese es un tiempo muy singular, muy particular en mi vida de cristiano, de pastor, de esposo, de padre, de amigo, de todo. Esos 3 años el Señor tomó una lija y comenzó a quitar muchas asperezas de mi carácter, muchas asperezas. El Señor me enseñó que aún las múltiples debilidades, fragilidades que yo tenía, que tú puedes hacer muchísimas cosas en su poder, sin sentirte afligido, sin sentirte triste, sin sentirte timorato, que Él puede proveer todas las cosas y tú hacer tantas cosas siempre y cuando tú descanses en Él, siempre y cuando tú estés fortalecido en el hombre interior por su espíritu, siempre y cuando tú aprendas por fe a descansar, haciéndote, aferrándote, tomando las promesas y haciéndolas vivamente tuyas. Ese fue un tiempo donde yo experimenté mucha debilidad, mucha fragilidad, lo pusilánime, muchas cobardías de mi carácter se evidenciaron. Yo las pude experimentar. Sin embargo, su gracia es mayor. Lo que yo pude ver es al Espíritu Santo como Dios real, vivo, guiando, sosteniendo, iluminando, consolando, fortaleciendo, dando valor, dando discernimiento, dando apoyo. Y mientras todas las circunstancias humanas, por una serie de eventos que la divina providencia trajo a nuestra vida familiar, con la salud de mi esposa, con el aspecto económico, con mucha situación familiar, pude ver cómo Dios me permitía prácticamente dar enseñanza bíblica lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Ya yo estaba literalmente harto de este celular, porque no lo hacía ni en tablet ni computadora. Y mi esposa me decía, pero sal de esa oficina ya.
Yo pasaba los días completos en la calle, aún fuera del tiempo de toque de queda. El Señor nunca permitió que me apresaran. Nunca en mi vida yo había estado tanto en hospitales, nunca en mi vida había estado tanto en supermercado, en farmacia, en banco, en laboratorio. Nunca en mi vida había tenido que ir tantas veces a la capital, hasta 3, 4 veces en una semana. Y lo que el Señor agarrar todas las debilidades de una persona y mostrar su poder. No importa, aquí la palabra aflicción, la palabra prueba significa estar bajo opresión, bajo un yugo, bajo algo que realmente. Pero es increíble cómo nosotros podemos decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y no haya vacas en los corrales, y los labrados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en Jehová, y gozaréme en el Dios de mi salvación. Jehová, el Dios es mi Señor, el cual hace mis pies como de siervas, y en sus alturas me hace andar. Usted puede experimentar en gran presión, en gran debilidad, realmente, vivamente, eficazmente, lo que es el poder de Dios real, que eso no es un texto para citar, es una verdad en la cual confiar. Y él le dice a la iglesia en Esmirna, a su mirra, no temas bajo la aflicción. La segunda cosa que el Espíritu Santo está hablando a estos primeros destinatarios en Esmirna, en Asia Menor, a esta iglesia que tenía como pastor a Policarpo, él está diciendo, aún en tu pobreza. Hay 2 palabras griegas que aparecen ahí para pobreza. Una de ellas es poneia. Esa palabra los usaban ellos para referirse a alguien que dependía del trabajo cada día para poder comer. A un chiripero, a un echador de día de trabajo, que no tenía nada en el banco y que no iba a comprar. Yo voy a comprar por una quincena. No. Era lo servido por lo comido. Pero la palabra griega que aparece aquí es togeia, que es cuando alguien está en extrema pobreza y carece de todo lo fundamental para tener una vida digna. No estamos hablando de, yo pago alquiler. Bueno, yo no tengo carro, pero tengo con qué pagar el carrito de concho, con qué pagar un motoconcho. No está hablando de eso. Está hablando de alguien que mañana al amanecer, con la aurora, él no sabe qué va a poner sobre su mesa, ni en el desayuno, ni en el almuerzo, ni en la cena. Y cuando el Señor le dice a Esmirna, a su mirra, le dice, no temas. Y esas cosas que Satanás usa para hacernos temer, y por lo cual nosotros, en vez de mirar al Señor, confiar en el Señor, fiar en el Señor, nos hacen entrar en pánico, es para que el Señor tenga oportunidad, por así decirlo, para mostrar su poder, su soberanía, su fidelidad, su inmutabilidad, su misericordia, su compasión en nosotros. Pero nosotros nos llenamos de temor y comenzamos a actuar en ansiedad y no dejamos que Él se muestre. Toda aflicción, toda debilidad, toda prueba o tentación es una excelente oportunidad para Dios mostrar sus atributos a tu favor, llevar gloria a su nombre y bendecirte a ti. Lo voy a repetir. Toda prueba, toda carencia, toda necesidad, toda aflicción, toda debilidad es una excelente oportunidad. De hecho, Dios en la divina providencia lo orquesta así, lo dirige así, lo organiza así, para que se vea nuestra fragilidad, pero ahí se muestra su gran poder, su gran amor, y es una oportunidad maravillosa. Llévense a José preso a Egipto, no hay problema. Difámenlo, véndanlo, niéganlo, digan de todo de ello. Pero Dios va a coger toda esa desgracia de José para mostrar quién es el único Dios verdadero y que Él es enteramente fiel y que en Él podemos fiar y confiar. Dígame, papá, mamá que está aquí, preocupado como buen papá, como buena mamá que tú eres, por el sustento de lo tuyo. Sí, todo buen padre se preocupa por el sustento de lo suyo. Pero sabe una cosa, tú no eres mejor padre que Dios. Tú no te ocupas y preocupas más por lo tuyo que lo que Él se preocupa por ti. Y tú provee a los tuyos cuando Él te provee a ti. La pregunta es, ¿te ha fallado alguna vez? La pregunta es, ¿su fidelidad no ha estado ahí?
Cristo dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Y dice que tu Padre Celestial sabe de qué cosa tú tienes necesidad antes que tú clames. Te entiendo, es de humano, es de padre responsable, es de mamá fiel el tener preocupación humanamente hablando cuando no tenemos pan sobre la mesa. Pensamos en nuestros bebés, pensamos en nuestros hijos, pensamos en el cuidado de ellos, y eso de verdad que hace temblar nuestro humano corazón. El maná nunca faltó. Dios sostiene miles de millones de aves que no trabajan, que no hilan. Él viste de la manera más hermosa flores que tampoco trabajan ni hilan, ni guardan en granero. ¿Y no valéis vosotros mucho más que ellos, hombres de poca fe? Él te dice esta mañana, nos dice, no temas. Hermano, esto no es filosofía, esto no es mitología. Esto no es conceptos estoicos. Esto es Biblia. El Señor ha comprometido su honor con que Él va a cuidar de ti. Si Él nos dio al Señor Jesucristo, su amado Hijo, sobre una cruenta cruz, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O el que puso a su Hijo en la cruz para borrar tu pecado, ¿no puede poner las manos ensangrentadas en la cruz para poner pan sobre tu mesa? Esta leve tribulación debe producir en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Primera cosa en que ellos estaban siendo probados: opresión bajo peso, grandes carencias de necesidades materiales, y en tercer lugar, cárcel. ¿Lo ven? Versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Después del don de la vida, no hay un don más preciado que el don de la libertad. Después del don de la vida, no hay algo de más valía en un ser humano que ser libre. Un libérrimo ejercicio de su voluntad. Decidir qué camino escojo, hacia dónde voy. Que no haya puertas ni barrotes que limiten ni mi querer, ni mi hacer, ni mi pensar, ni mi sentir. El don de la libertad es preciado. La historia humana está plagada con tinta sangre de los pueblos buscando su emancipación, buscando su libertad. Todos tenemos una historia detrás de nosotros, nuestros antepasados. Si nos retrotraemos en el tiempo, toda historia humana, de toda región, de todo, no importa de cuál latitud del mundo, hay una historia de que alguien estaba subyugando a otra persona y una nación, una familia, una cantidad de personas procuraron su libertad. Porque después de la vida misma, el mayor don que el ser humano puede tener es este ser libre. Como decía Amado Nervo, porque veo el final de mi rudo camino, que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Estos creyentes estaban siendo apresados por su fe. Se negaban a decir, César es el Señor, y postrarse y adorarlo. Lo vamos a ver con Policarpo, lo que él hizo más adelante, el pastor de esta iglesia. Voy a leerle un poco de su historia, de su biografía. Así es que, mis amados, cárcel, ahora noten por favor el término 10 días. Yo no sé si esa expresión 10 días es literal. Si Dios iba a permitir literalmente que ellos estuvieran presos por 10 días, bien pudiera ser que sea simbólica, que esté con una tipología para representar una aflicción que tiene un tiempo que Dios lo gobierna, lo determina, o una breve aflicción. ¿Recuerdan lo que le dijo Daniel al jefe del eunuco? Ponme a prueba por 10 días. Yo creo que con esto está diciendo el Señor,
Satanás te va a echar en la cárcel, pero va a ser por 10 días. Y al Dios poner límite al tiempo en la cárcel, sea que fueran 10 días literal o que fueran 10 días simbólicos, el Señor está diciendo, yo estoy en control, yo digo cuánto quedas ahí. Yo digo cuando permanece, porque recuerde que 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, el Señor dice en su palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿En qué consiste la fidelidad de Dios en tu prueba? Que Él es quien controla la cantidad, la intensidad y la variedad. Sí, Job te es fiel porque tú lo has prosperado, lo has bendecido, a su familia, el trabajo de sus manos. Pero hace esto, ok, pruébalo hasta tanto, pero no pases de ahí. La soberanía de Dios limita y le da un permiso con restricción al maligno para traer la prueba y permitir la tentación. Sí, pero el temor, cuando nos llega el problema, sencillamente lo que hacemos es que nos turbamos y perdemos la tranquilidad para poder ver que el Señor está en control. Comenzamos a entrar en pánico y no podemos ver que la mano de Dios, mire, si lo que le pasó a José nos pasara a usted y a mí, esta frase que repite Moisés, inspirado por el Espíritu, y José fue vendido por sus hermanos, mas Jehová estaba con José. Y tú dices, ¿y dónde estaba? ¿Cómo que mi hermano me vende y me quieren matar y tienen envidia? Y que Jehová está conmigo. Y lo venden a Potifar y Potifar lo pone a trabajar y la mujer de Potifar se enamora de él y le hace y inventa una mentira y José para la cárcel. Y dice la Biblia que mas Jehová estaba con José. Ajá. ¿Dónde está Jehová? ¿Está Dios en medio nuestro o no? Como decía Israel en el desierto. Usted no puede ver a Dios en cada paso. Cada detalle de la vida de José tiene la mano invisible del Dios soberano. Cada detalle, cada cosa que pasó. No hay un evento, por grande o por pequeño, por mediano, que no se vea la soberanía, la divina providencia, la sabiduría, el amor, la protección de Dios. De hecho, para ojos tan ciegos como los míos y los de ustedes, quizás si usted quiere una evidencia visible, palpable, concreta, es que Dios prosperaba todo lo que José le ponía en la mano. El problema es que tú piensas que esa prosperidad, estoy siendo fiel, estoy sufriendo por el Señor, prospéralo, pero para mí. No es así. No es así la cosa. Hay un momento en que Dios te está puliendo y las aparentes bendiciones, tú no eres un lago, eres un río. Las bendiciones de Dios para otro fluyen en tu sacrificio, en tu dolor, en tu prueba, en tu tentación. Y si muchos de nosotros no logramos entender, no tenemos discernimiento, nos afligimos, nos preocupamos y decimos, pero yo lo que hago es sufrir y yo lo que soy es fiel y entonces lo que tú me debes dar a mí tú se lo mandas a otro. No es así. Cuando Dios termine contigo, cuando la divina providencia deje ver la consumación final de su plan eterno, Él te habrá levantado, encumbrado, guiado, transformado, bendecido tanto que el mundo va a comer a través de ti. Eso no fue lo que pasó con José. ¿Usted ha visto a alguien que salga? Yo he visto solo 2 ejemplos de esto, de lo que voy a decir. Que alguien salga de la cárcel para el trono. Mandela con el apartheid. 27 años preso. De la cárcel para el trono. Cuando Mandela estaba preso, Nelson Mandela, hubo un momento que él dijo que pensaba que iba a morir. Un guardia lo puso a hacer un hoyo, a excavar. Y él dijo, cuando yo termine el hoyo, me va a matar y me va a enterrar en mi propio hoyo. Cuando él terminó el hoyo, el guardia lo que hizo fue orinarse sobre él. Cuando Mandela es tomado como presidente, él le dijo a sus seguidores, mándenme a buscar tal guardia en tal prisión. El mismo que se había orinado sobre él. Usted se imagina esa escena. Y entonces Mandela lo que hizo fue, le dijo, te invité porque quería que tú estuvieras presente en mi toma de posesión. Y para decirte que yo no pienso hacer nada en contra tuya. Absolutamente nada en contra tuya. No somos iguales. Usted no es igual. Y si eso es Nelson Mandela, un hombre que lo que tiene es
la gracia común, como dicen algunos teólogos, o una bondad de Dios concedida a una criatura de Él. ¿Qué más nos espera de ti y de mí? ¿Sabe de dónde salió José? De la cárcel para el trono. Y posicionalmente Faraón era más que él. En el accionar, José era más que Faraón. Porque cuando el Señor termina con nosotros, cuando su divina providencia saca de nosotros y Él hace su obra de arte, entonces no hay forma de que nosotros no seamos un espejo o una luz que refleje la gloria perfecta de Dios, de todo lo que Él es. José dijo a sus hermanos: ustedes hicieron todo esto contra mí, pero he aquí que Jehová lo preparó para bien, para mantener con vida a mucho pueblo. Cuando estamos claros de eso, no sentimos deseo. ¿Cuál era el temor que tenía el guardia con Nelson Mandela? Se va a vengar. ¿Cuál era el temor que tenían los hermanos de José cuando Jacob muriera? Se va a vengar. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Así es que, aquí podemos ver, mis hermanos, cárcel, estar bajo yugo de presión e inmensa necesidad. Veamos que eso eran las tres tipos de prueba que estaba enfrentando la iglesia en Esmirna. Veamos ahora la demanda o la exhortación del Señor a esta iglesia, que fue: sé fiel hasta la muerte. Fiel. Dicen algunas personas que antes ese término, en una época de la historia, usted sabe que el lenguaje no es estático, es dinámico. Y a veces una palabra en una época, en una cultura, en una región, en un tiempo, tiene una connotación y se le da un uso. Pero en la medida que la historia avanza, esas palabras van siendo transformadas, van siendo alimentadas por otra cultura, por otro lenguaje, y adquieren una connotación, un significado diferente. Pero antes, la palabra fiel la usaban para tres cosas. Número uno, para describir un servidor público, como decía el hermano Ibelice esta mañana en la escuela dominical. Número dos, para referirse a las balanzas que se usaban para pesar cuando no existían las monedas, que lo que existía era el trueque o cambalache. Y número tres, a los relojes públicos, cuando no existían los relojes ni de muñeca ni de bolsillo. ¿Por qué se le llamaba fiel a un servidor público? Porque del fiel servicio de él dependía el bienestar de mucha gente. ¿Por qué se le decía a la balanza que pesaba el bien que se iba a intercambiar en el trueque cambalache? Porque del peso fiel de esa balanza dependía que hubiera un intercambio justo de los bienes y servicios. ¿Y por qué se le decía fiel a los relojes públicos? Porque como nadie tenía reloj ni de mano, ni había celular, ni había nada, ese reloj público con su campanario era que anunciaba las horas, y el pueblo entero dependía de que ese reloj fielmente diera la hora, porque si ese reloj se atrasaba, todo el pueblo se atrasaba, y si se adelantaba, todo el pueblo se adelantaba. Entonces era necesario que el reloj público sea hallado fiel. Hoy cada día la fidelidad es una característica que brilla por su ausencia en la conducta de nosotros los seres humanos. Esposos infieles a sus esposas, esposas infieles a sus esposos, amigos siendo infieles, trabajadores infieles a sus empresas, jefes infieles, pastores infieles, cristianos infieles. La infidelidad se está volviendo una característica prominente del carácter de esta generación. Usted es fiel. Usted es fiel a un amigo. Usted es fiel a la empresa que usted trabaja. Usted es fiel a su esposa o a su esposo. Usted es fiel al Señor en su iglesia. Usted es fiel en el ministerio que usted ejerce para el Señor. Usted es íntegro en sus pensamientos y en sus deseos. Usted es fiel manejando el dinero. Usted es fiel cuando da su palabra. Usted la cumple. Usted prefiere morirse antes que dejar caer su palabra. Usted es íntegro. El Señor dice que debemos ser fieles y que esa fidelidad debe ser
hasta cuando en ello inclusive estuviera de por medio nuestra vida. ¿Usted está escuchando eso? Nosotros mentimos hasta por un bocado de pan. Hasta por mantener una imagen aprobada de alguien, nosotros fingimos ser lo que no somos y guardamos las apariencias. Nosotros somos infiel nada más por mantener que alguien que consideramos nuestro amigo no nos retire su amistad y el beneficio que obtenemos de ello. Usted es fiel. Con usted se puede contar. Cuando usted dice algo, como dice el salmista, aun cuando es en contra de él, aun jurando, no cambia su palabra. La gente a su lado puede realmente contar con usted. Hay gente que yo quisiera que estén a mi lado cuando yo estoy pasando por ciertas tribulaciones, cierta aflicción. Porque tienen un probado carácter de integridad y de fidelidad. Hay gente que uno quisiera ver a su lado en momentos difíciles. Además de nuestro Dios que nunca nos deja, nunca nos abandona, hay gente que de verdad usted puede fiar en ellos, reconociendo que estamos tratando con humanos pecadores, obviamente, guardando la distancia entre ellos y Dios. Pero hay gente que cuando te da tu palabra tú puedes descansar, porque en lo humanamente posible, ellos tratan e intentan por todos sus medios de ser fieles. El Señor dice que nuestra fidelidad a Él debe llegar, si fuere necesario, hasta la muerte. Hebreos 12:4, 12:3 dice que debemos luchar contra el pecado hasta la sangre. Y la vida en la sangre está. Hermano, tú has descuidado tu fidelidad interna a Dios. Déjame decirte que las caídas en público están precedidas de las caídas en privado. Toda persona que cae en público hace tiempo que cayó en privado. Toda persona que comienza a demostrar infidelidades visibles a los ojos del hombre hace tiempo que en lo interno, en lo secreto, en lo oculto, él dejó su integridad. La integridad se pierde en el alma, es en el corazón. Se dice que una vez se juntaron la sabiduría, la riqueza, la pobreza y la integridad y fueron a cenar. Cuando están cenando, dice la sabiduría, ven acá, ¿por qué no decimos dónde vamos a estar cada uno de nosotros para que cuando nos separemos, si nos queremos encontrar, nos volvamos a reunir? Y dice la sabiduría, a mí me encontraréis entre bibliotecas y libros. Yo habito entre las universidades, entre los hombres que procuran siempre el saber. Vayan a esos lugares y ahí me encontraréis. Y dice la riqueza, búsquenme en palacio. Yo habito en la opulencia, donde hay grandeza, donde la gente tiene mucho placer, donde no tiene límite a la hora del disfrute. Encuéntreme con los presidentes, con los hombres de empresa, encuéntreme con los ricos. A cualquiera de esos lugares que usted vaya, ahí me van a encontrar, dice la riqueza. Y dice la pobreza, a mí por mi lado me encontraréis entre casuchas polvorientas y donde hay carencia y necesidad de todo bien material. Cualquier lugar donde exista la pobreza, ahí me encontraréis. La integridad se quedó callada. Los tres están esperando que la integridad conteste la fidelidad, dónde se encontrarían si ellos se separaban. Y ellos le insistieron a la integridad en que dijera dónde la encontrarían. Y la integridad dijo, a mí, quien una vez me pierde, nunca más me vuelve a encontrar. Usted tiene que respetar dos cosas grandemente, a Dios y a su conciencia. Usted tiene que ser sobre todas las cosas, más que a su esposo, a su hijo, a su hermano, a su jefe, a su pastor, a su diácono, a su maestro, a su hermano en Cristo. Sea fiel a su Dios. A su Dios. Y luego respete su conciencia. Eso es lo que alegaba Martín Lutero cuando le decían. Él decía, si usted no me convence con las escrituras, lo que usted no me está diciendo, mi conciencia no está sujeta a lo que ustedes digan. Sé fiel, sé fiel. Óigame, hay hombres y mujeres exitosos en este tiempo por demás. Lo que no hay muchos son hombres fieles ni mujeres fieles. En este siglo los hombres prefieren que sus líderes sean inteligentes y que tengan éxito. Dios prefiere que todo administrador sea hallado fiel. Y déjeme decirle que este mundo no necesita más hombres inteligentes, porque hay muchas mujeres muy inteligentes y muchos hombres. ¿Sabe lo que no tiene, de lo que este mundo carece? De fidelidad, de hombres fieles. Hay un empresario de aquí de la Romana, ya murió, que él dijo esto.
En este pueblo hay mucha necesidad y hay mucha riqueza para satisfacer esa necesidad. Lo que no hay en manos íntegras para poner la riqueza para que lleguen realmente a la mano de los pobres. ¿Quiere que sepa? El problema de este mundo no es falta de riqueza. Aquí hay riqueza de más. Lo que pasa es que está más repartida. Aquí hay riqueza para que ningún niño, Dios ha dado esta hábitat que Dios hizo para la humanidad. Tiene por parte de Dios abundancia de riqueza para que ningún niño se vaya sin comer a la cama. Pero ¿qué dice la agenda que está de todo esto? Tenemos que bajar la población mundial de 8.000 millones de seres humanos a 4.000 millones de seres humanos, que es la población mundial ideal. Porque cuando yo tenga 4.000 millones de seres humanos, habrá educación para todo, comida para todo, ropa para todo, escuela para todo, sin que nadie... Sí, pero esa gente que está diciendo eso son requete multimillonarios. Y ellos tienen en su haber la riqueza de 2.000 millones de seres humanos. Y por eso no va a alcanzar. No es porque somos muchos, es que por falta de fidelidad está mal repartido. Fiel. El pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Este pastor fue discípulo de Juan, el escritor a quien se le escribe, y el discípulo amado. Y este pastor, un hombre muy íntegro y muy fiel al Señor, este pastor, él, cuando tenía 84, 86 años de edad, atraparon a un esclavo cristiano y lo torturaron. Y ese esclavo dijo dónde estaba Policarpo. Lo mandaron a buscar preso a Policarpo. Y lo que sucedió fue que cuando lo mandan a buscar, el capitán que dirigía el escuadrón que lo fue a buscar preso, sabía que a Policarpo lo iban a matar, que había una sentencia de muerte que pesaba sobre él. Y él le dijo a Policarpo, pero por favor, es muy sencillo para que salves tu vida. Tan solo di, César es el Señor. Y si tú tienes que ofrecer algún sacrificio, ofrenda a César ahí, en medio de toda la gente, tú lo ofreces y salvaste tu vida. Y Policarpo dijo, yo nunca voy a decir eso, yo nunca voy a hacer eso. Y cuando él es apresado, él muere más o menos en el año 55 después de Cristo. Estamos hablando de llegar... Desapareció Juan, año 95, año 100 de nuestra era del cristianismo después de Cristo. Voy a leer unas líneas aquí. ¿Qué pasó con el pastor de la iglesia de Esmirna, la iglesia que estamos predicando esta mañana? En tiempo de los Juegos Atléticos, la ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba excitada. De pronto surgió un grito: ¡mueran los ateos! ¡Mueran los ateos! Y alguien dice, busquemos a Policarpo, busquemos a Policarpo. Policarpo ya era traído para ser muerto ante ellos. Entonces, según Policarpo, en ese momento, dice aquí la historia, recibió una visión en sueño en la que él vio que la almohada que estaba bajo la cabeza de él ardía en fuego, y se despertó para decirle a sus discípulos, es necesario que me quemen vivo. Dice Policarpo, un esclavo declaró bajo tortura, como yo decía ahorita, dónde estaba Policarpo. Fueron a arrestarle. Él ordenó que se le dieran una comida y puso a su disposición todo lo que quisiera tomar, o sea, la persona que lo arrestó, pidiéndole a cambio. Policarpo le pide a él a cambio que le dé una hora para orar. Le pide al capitán que estaba presidiendo el grupo que lo apresó, denme una hora para orar. El privilegio de pasar una hora en oración. Ni siquiera el capitán de la policía que quería que Policarpo muriera. El breve viaje a la ciudad trató de persuadirlo al anciano. ¿Qué tiene de mal decir, César es el Señor? Ofrecemos sacrificio para salvar la vida. Pero Policarpo era inconmovible en su convicción de que para él el único Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena, en el circo, vino una voz del cielo, estamos hablando en sentido figurado, que decía,
sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio al César o morir. 86 años le he servido, contestó Policarpo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey, el que me salvó? El procónsul amenazó con la hoguera, y Policarpo replicó: ¿tú me amenazas con un fuego de hoguera, con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida? Porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿A qué espera? Venga, haz lo que quiera conmigo. El gentío llegó de las tiendas y de los baños con la tea, y los judíos, aún quebrantando el descanso sabático, al llevar tales cargas, fueron los primeros en llegar a traer la leña. Iban a atarle al poste del patíbulo, pero él dijo: dejadme como estoy, porque el que me da poder para soportar el fuego me concederá permanecer inmóvil en medio de las llamas sin la seguridad de vuestros clavos. Le dijeron pues: atarlo, pero sin probarle atarlo, pero sin apretarle en las llamas. Y Policarpo hizo su gran oración. Esta fue la oración que él hizo en ese momento en que ya iban a prender las llamas para matarlo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento de ti, Dios de los ángeles y poderes, de toda creación y de toda familia de los rectos que viven ante ti. Yo te bendigo por concederme este día y esta hora el poder participar entre el número de los mártires del cáliz de tu Cristo, por la resurrección a vida eterna, tanto de cuerpo como de alma, en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea yo recibido entre ellos delante de ti como sacrificio rico y aceptable, como tú, el Dios de verdad y sin engaño, has preparado de antemano y mostrado y cumplido, que tú has preparado, demostrado y cumplido. Por esta razón yo también te alabo por todas las cosas, te bendigo glorificando mediante tu sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, mediante quien sea dada gloria a ti con Él y tu Espíritu Santo, y ahora como por todas las edades que están por venir. Amén. Policarpo murió en ese momento. De hecho, la historia es un poco más larga de lo que pasó. Lo pusieron en llamas de fuego, y según dicen algunos historiadores, la llama no se acercaba a él hasta que lo asaetearon, y dice que la sangre que brotó de Policarpo en parte apagó las llamas. ¿Usted no recuerda Mártires de la Catacumba, John Fox? ¡Te perdono, Nerón! La fidelidad tiene un precio, y tiene un alto precio. Y si es a Dios, mucho más. Es más fácil ser infiel. Es más fácil dejarse llevar por la infidelidad. ¿Recuerda lo que dice el himnólogo sobre la historia de la iglesia en los tiempos? Este himno que canta Rafi Colón, que se llama El frustrado poeta. ¿Usted conoce ese himno? Con su verbo florido prorrumpió el poeta, queriendo intimidarnos con sus palabras huecas, con nefanda conducta se volcó hacia la iglesia. Con su lengua afilada atacó nuevamente sin el menor respeto, habló el insolente. Con su vulgaridad combatió a la inocente sin saber que la amada es mansa pero fuerte. Que perdone el poeta mi manera inexperta, que acepte mi disculpa si le causo molestia, pero llegó la hora de elevar mi protesta, porque si no lo hago,
hablarían las piedras. Si Nerón con su furia no logró silenciarnos, si no lo hizo la hoguera ni el circo romano, ¿cómo podrá la lengua de un frustrado poeta detener la avanzada de la gloriosa iglesia? La iglesia ha bajado a través de los siglos, rompiendo las barreras que encontró en el camino. Ni las persecuciones, ni espada, ni peligro han podido apartarla de su angosto camino. Se ven las grandes ruinas de viejas catacumbas y el fuerte bullicio de la plebe aún retumba. De la Inquisición aún quedan los daños contra la inocente que nació en el Calvario. Que perdone el poeta mi manera indiscreta, que acepte mi disculpa si le causo molestia, pero llegó la hora de elevar mi protesta, porque si no lo hago, hablarían las piedras. Si Nerón con su furia no logró silenciarnos, si no lo hizo la hoguera ni el circo romano, ¿cómo podrá la lengua de un frustrado poeta detener la avanzada de la gloriosa iglesia? Sé fiel hasta la muerte. Dos recompensas que se convierten en una y son insuperables. Número 1, yo te daré la corona de la vida, versículo 10 en su parte final. Número 2, en el versículo 11 en su parte final, la muerte segunda no te va a dañar. Rápidamente, explicación y aplicación y finalizo. Son las 11:54. Dice, yo te daré la corona de la vida, versículo 10 al final. Sé fiel hasta la muerte. Versículo 11 al final dice, no sufrirá daño de la muerte segunda. Mucha de la teología, hablando de las recompensas de Dios, dice que entre otras hay 5 coronas que Dios va a dar como recompensa a su pueblo en algún momento. Y entre esas 5 coronas que se nos enseña que Dios va a dar, va a estar la corona incorruptible, la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gozo y la corona de gloria. Repito, de gozo, gloria, vida, justicia e incorruptible. Yo saqué una enseñanza directa y sencilla de qué representa esa corona. En esos lugares se hacían muchas competencias. El circo romano llevaba sus competencias y los atletas. Pablo usa esa figura en 1 Corintios capítulo 9 cuando se quiere referir a los competidores en carrera de campo y pista, a los luchadores. Y entonces Pablo nos quiere recordar a nosotros que el que quiere tener algún reconocimiento se abstiene para lograr algún reconocimiento humano. Y esa corona de laureles que hacía con el tiempo, ¿qué hacía esa corona? Sencillamente se marchitaba. Y Pablo dice, ustedes van a recibir la corona incorruptible, dándonos a entender que el tipo de recompensa que nosotros vamos a recibir no se daña el tiempo. Como Cristo habla de la riqueza en el reino de los cielos, el orín no la corrompe, el ladrón no la roba, no es dañable. Los beneficios que nosotros vamos a recibir, que fue lo que Policarpo dice, tú estás usando un fuego que se apaga y tú vas a ser sometido a un fuego eterno. Y Policarpo le dice, yo voy a recibir recompensa en los cielos, porque no es tonto aquel que da lo que no puede retener a fin de obtener lo que no puede perder. Decía Jean Elliot. Nos pueden quitar todo, incluyendo la vida física, pero no podrán quitarme el alma jamás. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Esa corona incorruptible, indicando que nuestra recompensa no es algo que se marchita, que se acaba, que se termina, que se daña, que puede ser robado. Esa es una corona que nos habla de que realmente Dios nos dará por la eternidad aquello de lo que Él dijo sobre María, explicándole a Marta, María tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Estos pueden ser términos figurados, pero yo creo que en esencia se está refiriendo corona incorruptible, recompensa que no se acaba, que no se corrompe, que no se daña. Por eso dice Pedro que nuestra herencia es inmarcesible, incontaminada, no puede ser dañada. La corona de justicia, al fin y al cabo, la voluntad de Dios, que es la cosa más justa que puede suceder, no se cumplirá en nuestras vidas. Y al fin y al cabo, todo sufrimiento e injusticia que nosotros tuvimos por amor a Él, no quedará sin recompensa. Y el malo sin castigo. Nosotros veremos a la luz de la eternidad, no que se nos ponga un objeto
que adorne nuestra cabeza como si fuésemos reyes siendo recompensados, sino viendo la justicia de Dios, como le dijo Cristo a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia, indicando que el plan de Dios, el propósito de Dios debía cumplirse perfectamente en él, porque eso es justicia en el sentido divino. Esa es una de las acepciones de la palabra, que la voluntad de Dios sea hecha como Él quiere, como Él manda, como Él requiere. La corona de vida, estar al lado del Señor para siempre. En la Biblia, muerte es separación, vida es estar junto a Dios por siempre. ¿Qué mayor recompensa? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El cielo es el cielo, no es porque no hay maldad ni hay pecado. El cielo es el cielo, ¿sabe por qué? Porque Dios está ahí. Si usted saca a Dios del cielo y pone a Dios en el infierno y mete al diablo en el cielo, coja para el infierno. Porque lo bueno de la eternidad es estar con Él. Y como es por siempre, es de vida, porque ya nadie nos matará, ya todos estaremos con Él a su lado por siempre jamás. La corona de gloria, recibiremos verdadero bien, de ese bien que no es pasajero, que no es vano, que permanece para siempre. Reconocimiento de Dios, alabanza de Dios, ven, buen siervo y fiel. La corona de gozo, felicidad verdadera, felicidad eterna. Dígame, si usted rastrea esas 5 cosas, como dice un himno, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué es lo que dice el versículo 11? No sufriremos la muerte segunda, que es la muerte eterna. Tenemos la corona de vida al lado de Él para siempre. Así que recuerda esto, mi amado hermano, tú eres la mirra de Dios. Y a veces con tu sufrimiento, puede que Dios sane a otro, porque mirra es medicina. A veces con tu sufrimiento puede que Dios perfume la vida de otro. Porque Pablo dice a los Corintios, estamos derribados, pero no destruidos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, pero como pobres, pero enriqueciendo a muchos, aunque sea en sentido espiritual. Porque ¿sabe quién enriquecía espiritualmente a Esmirna? Esta iglesia, pobre, sufriente, que estaba siendo perseguida. Somos el aceite de la unción de Dios. Somos el regalo de Dios a este mundo para que por medio de nosotros, nuestro fiel obrar y conducir y predicar el Evangelio, muchos de ellos sean traídos a la salvación eterna a través de la gracia de Dios cumplida en nuestro testimonio. Somos el ungüento de Dios para sanar, ayudar, y somos el perfume de Dios aún en aflicción. El fin de todo el discurso oído es este: no temas. No importan los padecimientos. El Señor ha prometido no dejarnos. Te dará tus coronas. Tienes vida eterna. Nadie te puede separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni persecución, ni espada, ni peligro han podido apartarla de su angosto camino, decíamos ahorita. Se ven las grandes ruinas de viejas catacumbas y el fuerte bullicio de la plebe aún retumba. De la Inquisición aún quedan los gallos contra la inocente que nació en el Calvario. Tú eres parte de la iglesia del Dios viviente que viene arrastrando 2000 años de existencia. Y si bien nuestra historia se puede escribir con tinta sangre, su gracia siempre ha estado, su poder nos ha preservado, su gracia y su misericordia nos ha perdonado y Él nunca nos ha faltado. Creyente, hermano, oveja, cristiano, mujer, hombre, joven, caballero, dama, niño, jóvenes del hogar. El Dios de toda gracia está con ustedes. El Dios de toda bondad, de múltiples misericordias, el Dios que es fiel, que no falla, nunca nos ha abandonado. Su gracia ha hecho que Él se mantenga fiel. Él cumple sus promesas, la ha cumplido y la va a cumplir. No dejes que tus lágrimas empañen tu visión y no te dejen ver que Él siempre ha estado ahí. No dependa de lo que tú sientes, depende de las verdades y de los principios de este libro. Pero yo me siento de tal manera, echa a un lado tus sentimientos, dice, ¿qué dice Dios en su palabra? Aférrate a su promesa como un niño, un bebé, cuando lo quieren arrancar de los brazos de su madre. Que con todas sus pequeñas fuerzas, aún con tu pequeña fe, aférrate a tu Dios, confía en Él, espera en Él y Él hará. ¿Estás siendo afligido injustamente? Él va a exhibir tu justicia y tu derecho como la luz del mediodía. ¿Tú sientes que realmente Él ha prolongado un sufrimiento? Nunca, nunca
hace sufrir en vano a sus hijos. Un padre amante, un padre fiel, que se duele, que cuida, que no ha movido los siglos, la historia, reinos, reyes, lo ha quitado por cumplir su propósito en ti. Nunca, nunca nos fallará. Él es fiel. Que el Señor les bendiga.